Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Anaí Toledo Cortés y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa titulada Pandemia y Discriminación, el caso del VIH-Sida, en el marco de nuestro segundo día en las jornadas interpreparatorianas. En este espacio tendremos la presentación de interesantes proyectos de investigación y ensayos que muestran el gran talento y compromiso de los estudiantes preparatorianos. Sus temas abren la discusión hacia la atención a la salud pública, al tratamiento del VIH-Sida y a las experiencias de las personas portadoras de este virus o que por diversas razones han padecido el estigma de la enfermedad. Les recordamos a las ponentes que tienen 8 minutos para su exposición, de manera que al finalizar las ponencias tengamos un espacio de preguntas y respuestas en el que podremos entablar un diálogo con el público que nos acompaña. A todos los asistentes les recordamos que las preguntas se podrán escribir en el chat y se pide a los ponentes que por favor sean claros y precisos en sus respuestas. Damos inicio a esta mesa con la ponencia de la compañera Alejandra Zoé Rivera Gómez con un ensayo titulado Soy gay, pero no tengo VIH-Sida. Alejandra Zoé, te cedo la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, mi tema, el título de mi ensayo es Soy gay, pero no tengo VIH-Sida, y mi asesora fue únicamente la maestra Ana Karen Luna Fierros. Y el planteamiento del problema, y por el cual hice este ensayo, es por qué el VIH influyó en el rechazo a las personas homosexuales en México a finales del siglo XX. Los objetivos principales era explicar las razones por las cuales se generó una discriminación, exclusión de las personas con una diversidad sexual diferente y en especial a enfermos del VIH-Sida. Primero en un objetivo principal me gustó mostrar los orígenes de la homosexualidad, el principio de su diferencia y por qué fue considerado una epidemia. También por qué fue una enfermedad considerada únicamente para personas homosexuales, y también uno de los objetivos fue explicar cómo la comunidad homosexual se manifestó ante las acusaciones de que eran los que originaban este virus. Bueno, mi hipótesis principal fue muchas de las investigaciones que se tenían hasta ese entonces afectaban a la comunidad homosexual, las investigaciones iban contra ellos. Entonces mi hipótesis es la preocupación porque la patología solo afectaba a esta población. Y la metodología primero realizó que se ha escrito del VIH-Sida en la década del 80 y su relación con las personas homosexuales, y después realizó una línea del tiempo con el fin de poder ubicarnos, identificar cuáles eran los sucesos más importantes del VIH-Sida, y luego se analizaron conforme a naturaleza y los testimonios y noticias de esta época, y finalmente se realizó un análisis hermenéutico de las fuentes primarias y fuentes secundarias. El resumen del trabajo. En el primer capítulo me quise mostrar la historia de la homosexualidad a lo largo de la historia, ya que no era considerada no era mal visto antes, entonces me llamó la atención mostrar ese proceso de cuándo pasó a ser mal vista, para después en el segundo capítulo abordar el tema del VIH-Sida, cuáles fueron las primeras manifestaciones,
cómo la detectaban, estadísticas de cuántas personas estaban siendo contagiadas. Y para en el tercer capítulo abordar estos dos homosexuales y el VIH-Sida. Y en este capítulo principal me interesó mucho abordar los testimonios de las personas con VIH positiva. Y en el cuarto capítulo menciono la educación sexual en México y cómo rechazo de las homosexuales. Y en el quinto capítulo de cómo afectó esta enfermedad al sector salud. Y por el último, abordé el VIH-Sida en la actualidad y cómo se ha manejado. Y yo hice la modalidad de ensayo histórico en el tema de las epidemias a lo largo de la historia y su impacto en la sociedad. Y el ensayo tiene dos interpretaciones, por un lado de manera biológica y por otro lado de la manera social. Y lo que más me llamó la atención fue que es un tema muy poco conocido de que el VIH afectó a la influyó en la discriminación de las personas homosexuales. Las fuentes de manera social fue muy difícil encontrar. Se habla mucho del VIH de manera biológica, de cómo empezó, cómo afecta al cuerpo humano, pero habla muy poco de cómo afecta a las personas. Y se abarcaban testimonios con VIH positivos y dándoles el respeto que se merecen, pues no quería que la gente que leyera el ensayo supiera todo lo que pasa en estas personas, sus experiencias, los abusos que sufren y mis conclusiones durante este ensayo fue que el VIH-Sida es un tema muy superficial que nos han enseñado, porque nada nos enseñan cómo se contagia y cómo se puede evitar, pero no nos explican más a detalle de cómo viven las personas con VIH positivo, cómo se manejan, cuáles son sus tratamientos, cómo viven su vida económica, cómo les afecta a relacionarse. Y también que el VIH no fue algo tan malo desde mi perspectiva, porque apareció que la gente podía ser más consciente de tener relaciones sexuales de manera consciente y también hacer un énfasis en las personas con problemas de, de drogas, ¿no? No compartir jeringas. Entonces, dentro de lo bueno del VIH-Sida es que las personas podían ser más conscientes y mis fuentes de consumo. Y eso es todo. Muy bien, Zoe, sin duda es un tema muy, muy interesante, sobre todo porque pones en la antena, o digamos, abres la discusión, como decía yo al inicio, sobre muchos problemas que giran en torno al VIH, en este caso, pues la creación de estereotipos, de ideas erróneas que pues, se vinculan a la comunidad LGBT, pero que a su vez, pues permiten reflexionar sobre los cuidados, ¿no? Digamos, en las relaciones sexuales y la necesaria protección, ¿no? El uso de métodos anticonceptivos, de métodos de barrera, etcétera, para protegerse, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación de nuestra compañera Ana Karen Hernández Reyes, y ella nos va a presentar un artículo de investigación que se titula Mujeres con VIH en México hoy en día. Así que te cedo la palabra, Ana Karen, adelante. Gracias. Pues buenas tardes. Yo soy Ana Karen Hernández y voy a presentar mi tema de las mujeres con VIH en México hoy en día.
Yo escogí la modalidad de artículo de investigación y mis asesores fueron la maestra Ana Karen Luna Fierros, del área de Historia, y Miguel López Paleta, del área de Biología. En esta investigación abordé principalmente el tema de los desafíos a los que se enfrentan mujeres portadoras de VIH-Sida en México actualmente. También describí la estructura biológica del virus, cómo se reproduce en el cuerpo humano y por qué sigue siendo una epidemia activa que causa tantas muertes. El objetivo general de este artículo es hacer notar la lucha diaria que enfrentan las mujeres mexicanas portadoras de VIH al vivir con este virus en uno de los países más machistas a nivel mundial. Los objetivos específicos se centran en explicar la forma de actuar del virus dentro del cuerpo humano, de informar sobre métodos de contagio para detener la propagación del virus y de reflejar las diferencias que presentan las mujeres con VIH en comparación con los hombres. Mi hipótesis es que el VIH es un virus y su naturaleza es mutada constantemente. Esto hace que el descubrimiento de una cura sea muy complicado, por lo que hoy en día solo hay tratamientos para contrarrestar sus efectos. Actúa atacando al sistema inmunológico, lo que hace al portador mucho más vulnerable a contraer enfermedades e infecciones que ponen en riesgo su salud. La población femenina es un grupo considerado débil que sufre de discriminación y teniendo esta enfermedad, este aspecto solo empeora. Para esta investigación, recopilé varios artículos publicados en un rango máximo de 10 años atrás. También observé archivos multimedia como audios o videos y consulté estadísticas nacionales en páginas como el INEGI e internacionales en la OMS. Un resumen de mi trabajo es que la desigualdad de género contribuye a la propagación del VIH, aumenta las tasas de infección y reduce la capacidad de las mujeres para enfrentar la epidemia, ya que con frecuencia las normas sociales de género relacionadas con las conductas esperadas, tanto femeninas como masculinas, influyen enormemente en el acceso de hombres y mujeres a la información, así como en sus actitudes, su conducta sexual y en el modo en que afrontan las situaciones en caso de que ellos mismos o un conocido porte VIH. Incluso ellas encuentran impedimentos a la hora de negociar prácticas de sexo más seguro debido a las dinámicas de poder desiguales respecto a los hombres. Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer este virus, pues su área de infección es mayor comparada con la de los hombres y los fluidos sexuales transmitidos por el hombre son mucho más abundantes y tienen un mayor contenido de virus que los de la mujer. Muchas mujeres que viven con VIH luchan contra el estigma y la exclusión que se ven agravadas por la falta de derechos. En el caso de las amas de casa, la sociedad las trata como sobrevivientes y mujeres fuertes, pero con las trabajadoras sexuales sucede todo lo contrario, ya que las culpan y las señalan. Elegí hacer un artículo de investigación porque siento que esta modalidad facilita la difusión de resultados para que más personas adquieran conocimientos nuevos y puedan comprender el tema. Para mi proceso de investigación me apegué al método científico y siguiendo esta estructura comencé a crear mi artículo. Antes de comenzar a escribir, realicé la lectura de varios textos relacionados con el tema que me facilitaron la comprensión de algunos términos. También me apoyé con material multimedia para mejorar mi redacción y ortografía. Leí todas mis fuentes una primera vez para delimitarlas solamente a los enfoques de mi interés y la segunda vez comencé a seleccionar ideas generales que me ayudarían a redactar. La tercera vez que las leí, anoté mis puntos de vista y así comencé a agrupar ideas y acomodar mis párrafos. Al terminar, leí varias veces mi texto, optimizando su aspecto y después de varias revisiones decidí que estaba listo. Algunas de las conclusiones a las que llegué fue que debido a las estructuras sociales que hay, o sea, que existen, las mujeres se ven en cierta desventaja por todo el machismo y las ideas de que el hombre debe tener el control en todo momento. Esto afecta a las mujeres ya que las hace más vulnerables a abusos por parte de los hombres. También aprendí, gracias a este artículo, a mejorar mi ortografía y redacción,
También aprendí a delimitar mi información para no abarcar muchas cosas y desviarme de mis objetivos. Y perfeccioné mi habilidad para seguir un calendario de trabajo hasta obtener resultados y aumenté mis conocimientos en diversos temas. Esta es mi bibliografía y en total ocupé 30 fuentes. Y eso sería todo. Muy bien, Ana Karen, tu tema me parece muy importante porque de alguna manera nos muestras otra visión, ¿no? De los muchos estudios que hay sobre el VIH-Sida, ¿no? Aquí nos estás mostrando cómo es que se vive, ¿no? Finalmente, y pues que la atención, ¿no? El derecho a la salud, el acceso al tratamiento, pues puede variar dependiendo, pues, no solamente también del género, sino también, pues, de las condiciones económicas que puedan tener, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Me parece que había una compañera, pero no la observo, una compañera más, pero no estoy segura si está o no. Me parece que no, ¿verdad, maestra Ana Karen? No ingreso. Ok, entonces pues vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas para las dos ponentes. Quien quiera contestarla puede alzar su manita para que yo le dé la palabra. La primera pregunta es, desde su perspectiva, ¿cómo consideran que la actual pandemia ha modificado la manera de percibir el VIH y a la población que vive con este mal? ¿Quién contesta? A ver, Ana Hernández. Sí, pues siento que la pandemia afectó todo, en sí, todo, y el VIH no fue la excepción. Siento que como con el uso mayor de las redes sociales se le dio más conocimiento y ahora ya son muy pocas las personas a las que no saben qué es el VIH. Y la población que porta esta enfermedad también se vio afectada porque muchas de las fundaciones que apoyaban esta enfermedad o cerraron o las cancelaron o ya no tienen fondos para seguir ayudando. Entonces, siento que se vieron muy afectados por esta situación. Ok. A la otra compañera, no sé si quiera comentar algo, quiera responder también la pregunta. Sí. Ujú. Creo que la pandemia hizo tener más énfasis en las redes sociales, dado que muchos expertos en el tema como doctores y gente que apoya a estas personas lo hicieron como más viral, un movimiento de personas que vivir con VIH, que ser homosexual no te hace ser portador de VIH. Y entonces creo que las redes sociales, esta parte sí jugaron un tema muy importante, porque la gente dejó de creer un poco más que el VIH es una enfermedad exclusiva, bueno, en mi caso exclusiva para personas homosexuales, y creo que ser más consciente de tomarlo tanto a la ligera. Sí, claro. Muy bien. Hay otra pregunta y bueno, comentario. Felicidades a las queridas alumnas, les dice la maestra Ana Karen Luna Fierros. Y su primera pregunta es, ¿cambió su perspectiva en torno al VIH después de realizar su investigación? Hacen su manita. A ver quién le doy la palabra. Ana. Sí, bueno, en lo personal sí cambió mi perspectiva porque antes de esta investigación no tenía muchos conocimientos sobre de qué trataba el VIH, solo sabía las frases que te dice tu familia perdón, de que te cuides y de que prevengas infecciones o enfermedades, pero en sí nunca te explican cómo es que esto sucede y que si te llegan a pasar ese virus, qué es lo que pasa en ti. O sea, yo ahora después de investigación, ahora sé cómo actúa y sé cómo se multiplica. También
como que esta investigación también no solo me hizo investigar sobre el VIH y las mujeres, sino que también como formas de transmisión y formas de prevenir y cómo funcionan las moléculas y cosas así que no entendía y necesitaba entender para poder realizar mi trabajo. Entonces sí, siento que cambió mucho mi perspectiva. Sí, me parece muy interesante lo que mencionas porque ahí estás vinculando pues un conocimiento transversal, ¿no? De una cuestión científica que puede ir también a lo social. La otra compañera, Zoe, no sé si quieras compartirnos tu perspectiva. Sí, bueno, en mi idea cambió más porque al investigar encontré muchos testimonios de las personas que viven con el VIH y cómo cambió su manera de ver la vida, cómo emocionalmente les llega a afectar. Entonces creo que esa parte es la del VIH-Sida. Las personas más allá de que se infectan, que necesitan medicamentos, sino cómo les afecta emocionalmente el relacionarse con otras personas, el relacionarse con sus familias. En mi ensayo hay un caso de una persona menciona que es muy difícil para él mirar a la cara a su familia por la vergüenza. Entonces, creo que eso es lo más complejo de mi ensayo, porque habla de el otro del lado emocional que causa tener VIH. Claro. Hay otra segunda pregunta de la maestra Ana Karen y dice, ¿qué fue lo más complicado de realizar su trabajo? Ana. Siento que lo más complicado fue seleccionar el tema y delimitarlo, porque, por ejemplo, escogí el VIH, pero había un montón de información y muchas cosas, entonces lo delimité a mujeres con VIH. Y luego, ¿en qué época? Porque hay miles de años de historia, entonces es muy difícil como escoger solo una parte. Siento que eso fue lo más complicado para mí, porque toda la información es interesante, entonces eso de escoger solo una pequeña parte para no intentar abarcar mucho fue muy complicado para mí. Compañera Zoe, ¿quieres comentarnos tu experiencia? Sí, bueno, lo más complicado del trabajo fue tener, bueno, en la convocatoria decía que tenías que tener dos lados que fueran opuestos. Entonces creo que para mí eso fue lo más difícil hacer esa, esa diferencia de los temas. Ok. Em, sí, sin duda es complicado, ¿no? De pronto decidir un tema de investigación, sobre todo el VIH, que hay muchísima información, y justo lo que comentabas, Ana, ¿no? En qué época, a quiénes y cómo es complicado, pero me parece que resolvieron ese problema muy bien. Hay otra pregunta de Javier Armas Cortés. Inicialmente dice, muy buenos trabajos, las felicita. Y su pregunta es, ¿consideran que aún existen estos estigmas y prejuicios hacia las personas portadoras de VIH, a pesar de la difusión de la información que ya existe? Ana. Sí, yo considero que aún existen esos prejuicios porque en esta sociedad aún existe machismo y aún existe la idea de que el hombre tiene que tener el control sobre todos los aspectos, incluido su pareja. Entonces, siento que también a la gente con VIH todavía la tachan o de homosexual o de prostituta y no muchas veces así. O sea, y quien lo posee no es porque haya querido contagiarse. O sea, las culpan y ellas no tienen la culpa de los que les pasa. Entonces siento que sí, aún existe estos prejuicios sobre las enfermedades de transmisión sexual en general. ¿Quieres comentarnos algo más, Zoe? Bueno, dentro de mi ensayo yo entrevisté a varias personas homosexuales
Entonces, varias de ellas mencionaron como que aún los juzgan, que aún hay un rechazo, que hay una exclusión. Entonces, creo que a pesar de la información que tenemos, aún no se ha tratado mejor el tema para que deje de existir esta idea. Ok, sí, bueno, y bueno, lamentablemente tenemos ese gran problema que existe todavía la discriminación y que siguen los ataques hacia las personas, pues de inicio LGBT, pero también hacia los portadores de VIH. Y bueno, en este caso, pues es todavía más importante que hayan escogido estos temas, que se les dé difusión a estos trabajos que han elaborado. Y bueno, yo personalmente las felicito, son trabajos muy, muy interesantes. Y bueno, si no hay más preguntas, me parece que ya no hay más preguntas en el chat. Pues les damos las gracias a a las dos ponentes, así como a las profesoras y profesores que apoyaron estos trabajos. También agradecemos al equipo técnico, al público que nos acompaña, gracias por sus preguntas. Y pues sin más, damos por terminada esta sesión y pues no me queda más que invitarlos a nuestra siguiente mesa, al público que nos acompaña, y la mesa se titula La cotidianidad ante la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que han estado muy interesantes las presentaciones, y bueno, sin más por el momento, pues me despido y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.